Buenos días. Una bendición tener a cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Ya llegamos al anteúltimo capítulo del libro de Efesios. Vamos a estudiar allí qué es lo que dice Pablo en los dos primeros versículos y vamos a ver cómo el Señor habla también a nuestras vidas, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra. Rogamos que nos hables en esta mañana a través de ella y pedimos que, Señor, podamos meditar en lo que ella dice y aprender, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pablo va a decirles acá a los hermanos en Éfeso que necesitan ser imitadores de Dios. Normalmente tendemos a imitar a otras personas, tendemos a imitar lo bueno que hacen otras personas. Bueno, Pablo dice, no tenemos que imitar a las personas, tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que imitar lo que Dios nos pide que vivamos. Para esto, Pablo ya les venía hablando, ¿no es cierto? Capítulo 4, versículo 22, dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces Pablo les está diciendo todo esto que ya hemos estudiado en estas semanas anteriores, qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Se acuerdan que veíamos lo que debemos sacar y lo que debemos traer a nuestra vida? Pablo dice, despójense de ese viejo hombre, despójense de los vicios que tenían cuando estaban en el mundo. Ahora están en Cristo, ahora tienen que vivir conforme a lo que el Señor nos manda. Y comienza capítulo 5 diciéndonos que debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Dios. Ahora, imitar a Dios no es fácil, ¿no es cierto? No es una tarea muy simple que digamos, no. Somos pecadores. Pero si el Señor nos pide, si el Señor nos manda a que le imitemos,
es porque podemos hacerlo. Es porque podemos hacerlo. Y por supuesto, no podemos imitar a Dios en su santidad total, porque Él es santo, perfecto. Nosotros tenemos que buscar la santidad cada día, buscar la santidad para lograr llegar santos hasta el día que Él viene a buscarnos. Pero no vamos a llegar a ser santos como el Señor. Pero sí nos va a dar algunos detalles de algunas cosas en las que sí necesitamos imitar al Señor. Y para esto vamos a ir al versículo 32 del capítulo 4. Aparte, ¿por qué? Porque pensamos en Dios, pero necesitamos pensar también que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Él vivió igual que cada uno de nosotros. El autor de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado, Él no pecó. Eso quiere decir que vos y yo podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Él no solamente era Dios, era hombre también. Y vivió igual que cada uno de nosotros en esta tierra sin pecado, pero vivió y fue tentado y tuvo que sufrir todas las mismas cosas que nosotros sufrimos. Y tuvo que pasar hambre y tuvo que pasar sed. Es más, en Juan nos dice que cuando él estaba yendo a ver a Lázaro que había muerto, él se entristeció y él lloró. Las mismas cosas que te pasan a vos, las mismas cosas que me pasan a mí, son las que nuestro Señor padeció y pasó. Entonces podemos imitar a Él. Podemos imitar a Él. 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros. Lo primero que el Señor nos manda es que tenemos que ser benignos, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser buenos, tenemos que ser generosos, complacientes los unos con los otros. Recuerden que Pablo está motivando a los hermanos a que ya no seamos como éramos antes. En el mundo, cada uno de nosotros éramos muy egoístas. Todo tenía que pasar por nuestro alrededor. Todo lo que pasaba tenía que ser beneficioso para mí. Pablo les dice ahora, no, tienen que ser benignos, tienen que ser buenos, tienen que ser complacientes con los demás, bondadosos con los demás. Ya no miren en ustedes mismos, ya no se fijen en ustedes mismos y en lo que pasa a su alrededor. Ahora somos del Señor y tenemos que imitar a Él, y esta es una de las cosas en las que necesitamos imitar al Señor, en ser benignos los unos con los otros. Y el Señor Jesucristo nos enseña acerca de esto. Les voy a invitar a que busquemos en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Lucas 6, a partir del versículo 27, dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El Señor nos enseña acá y les está enseñando allí a los hermanos, a los discípulos, que no tenemos que ser igual que el mundo. No tenemos que amar a aquellos que nos aman, que no tenemos que dar y ser bondadosos con aquellos que son bondadosos con nosotros. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Nosotros tenemos que mostrar al mundo que no importa cómo ellos nos tratan, que no importa qué es lo que ellos hacen. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos el amor del Señor en nosotros. Y ese mismo amor lo podemos demostrar. Ese mismo amor lo podemos dar a los demás. Entonces no tenemos necesidad de ser igual que los otros. Acá mismo, en el versículo 45, el Señor dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Somos diferentes a cualquier persona del mundo? ¿Puede cualquier otra persona distinguirnos porque somos distintos a ellos? ¿O somos igual a cualquier otra persona? ¿O somos igual a cualquiera que está en el mundo? El Señor Jesucristo nos está diciendo que tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿no es cierto? Qué difícil eso. Lo normal es que queremos tomar venganza. Lo normal es que si alguien nos hace algo malo, nosotros queremos hacer lo mismo con ellos. Sin embargo, el Señor nos pide que tenemos que ser diferentes. El Señor nos manda que tenemos que ser diferentes. El mundo tiene que distinguirnos por nuestra benignidad, por nuestra bondad. El Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Santiago en el capítulo 3, versículos 12 en adelante dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La buena conducta de sus obras, la sabiduría de lo alto, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por nuestra conducta mostramos lo que Dios hace e hizo en nosotros. Mostramos ese amor, mostramos esa bondad que el Señor tiene. Y Santiago allí mismo en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que
que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así tenemos que ser nosotros. Así tiene que vernos el mundo. Así es como nosotros debemos andar para que el mundo pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo. Así es como nosotros debemos mostrar el amor que Dios tuvo para con nosotros, siendo distintos, siendo diferentes. Y lo primero que Pablo nos dice acá es que debemos ser benignos, debemos ser bondadosos con los demás. Pero sigue y dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Esto es más fácil, ¿no? Tener misericordia de los demás. Eso nos sale más espontáneo. No, porque es todo lo contrario a lo que somos como pecadores. Es todo lo contrario a lo que yo quiero hacer como hombre. Si estoy jugando un partido de fútbol y viene alguien y me pega una patada, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir: está bien, no pasa nada. No, quiero ir y en la primera oportunidad que tenga pegarle una patada yo también a él. Si alguien habla mal de mí, ¿qué es lo que hago? Trato de defenderme, pero no de defenderme como el Señor manda. Trato de defenderme calumniando yo también a esa persona, dejándolo en ridículo, haciéndolo quedar mal. Eso no es lo que agrada al Señor, eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor nos manda a que seamos misericordiosos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. No devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal. No buscando tomar venganza, no buscando tomar una respuesta igual a la que las otras personas tienen para con nosotros, sino por el contrario, mostrando esa misericordia que el Señor tuvo conmigo. Lo venimos estudiando, lo venimos viendo en este libro y en los salmos. El salmista vez tras vez dice: grandes son tus misericordias. Dios es misericordioso para con los suyos. Dios es un Dios de misericordia y quiere que nosotros seamos imitadores de Él en esto. Por supuesto, no nos sale naturalmente. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar, sí, ser misericordiosos con los demás. Aunque nos cueste. Orar mucho. Pedir mucho de rodillas al Señor que obre en nuestras vidas para que podamos tener misericordia como Él tuvo misericordia de nosotros. Tenemos que orar y tenemos que pedir, clamar al Señor que podamos ser misericordiosos. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque, como dije antes, no nace. No es algo que va a salir espontáneamente de vos. No es algo que sale espontáneamente de mí.
Es algo en lo que tenemos que trabajar. Es algo en lo que tenemos que esforzarnos para poder ser imitadores del Señor en esto. El Señor nos pide que no veamos qué es lo que el otro hace, qué es la forma en la que el otro actúa, sino que nosotros seamos imitadores de Dios en la misericordia, en tener misericordia con los demás. Y esto va muy pegado con el tercer punto que Pablo nos dice acá en versículo 32. Porque él dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos pide que perdonemos. Otra cosa que nos cuesta mucho. Otra cosa que va en contra de nuestra naturaleza. En contra de lo que yo quiero hacer, en contra de lo que a mí me gusta hacer. Me cuesta perdonar. Me cuesta pedir perdón. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos recordar cómo el Señor nos perdonó a nosotros, todo lo que el Señor nos perdonó a nosotros. Todo lo que el Señor nos perdona y todo lo que nos va a perdonar todavía hasta el día que Él venga. Porque somos pecadores y vamos a seguir pecando. Y si el Señor me perdona a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano? ¿Por qué yo no voy a perdonar al que hace algo en contra mía? A alguien que actúa en contra mía. El Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Estaban los romanos allí matándole en la cruz. Estaban los fariseos. Estaba el pueblo de Israel allí burlándose de él. Diciéndole, si realmente sos Dios, bajate de la cruz. Los soldados romanos estaban repartiéndose la ropa de él. Y él le pidió al Padre que los perdonara, que no tuviese en cuenta lo que ellos estaban haciendo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué es lo que pueden hacerme a mí que no le hayan hecho al Señor Jesucristo? Él padeció 10 veces más o 1000 veces más que yo. Los fariseos vez tras vez lo perseguían. Vez tras vez estaban buscando que Él llegase a la muerte. ¿Por qué? Porque Él le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son hipócritas. Son mentirosos. Son hijos de Satanás. Entonces eso los encolerecía. Ellos querían verlo muerto. Pero Él los perdonaba. Él no hacía caso de eso. Él no quería nada de eso para ellos, sino por el contrario, quería el perdón. Quería el perdón. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. También el Señor nos da un muy buen ejemplo acerca del perdón. En Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18,
a partir del versículo 21, cuando Pedro le va a preguntar cuántas veces tenía que perdonar. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí va a contarle la parábola, o va a decirles la parábola, en la que cuenta que había un hombre que le debía muchísimo a su amo y que fue perdonado. Pero cuando salió, no quiso perdonar la pequeña deuda que tenía su consiervo. El Señor nos manda a nosotros a perdonar. A perdonar. No importa lo que el otro hace. Él dará cuenta delante del Señor. No importa lo que el otro piensa o lo que el otro cree o lo que el otro dice. Él va a dar cuenta delante del Señor. Y yo voy a dar cuenta por mi vida. Yo voy a dar cuenta por lo que yo hago. Y lo que necesito es poder perdonar a mi hermano. Vas a escuchar a hermanos hablar mal de vos. Vas a escuchar a hermanos que están criticándote. Vas a escuchar a hermanos que están pensando mal de vos. El Señor dice: tenés que perdonarlos. Necesitas perdonarlos. Porque si no, eso trae amargura a tu vida. Porque si no, eso trae rencor a tu vida. Y eso es lo que daña tu vida. Eso es lo que daña tu vida espiritual. Por eso necesitamos perdonar. Es fácil cuando se trata de alguien que amamos. Si mi esposa me ofende, enseguida voy a perdonarle. ¿Por qué? Porque necesito que me cocine, ¿no es cierto? Si no, no la perdono. No. Es más fácil cuando es alguien con quien vivo todo el día, con quien convivo todo el día. Pero es más difícil cuando se trata de un hermano. Es más difícil cuando se trata de alguien que está atentando en contra de mí, en contra de mi ministerio, en contra de lo que yo hago, en contra de lo que quiero. Es más difícil. Pero el Señor me llama a perdonar. El Señor me llama a ser misericordioso y perdonar a esos hermanos, a esas personas. Perdonar a cada uno de los que hacen algo que me ofende. Perdonar te da paz. No sé si alguna vez lo experimentaron, pero cuando no perdonas a alguien, no tenés paz en tu vida. No podés llegar a experimentar esa paz que el Señor nos da. Desde el momento que perdonás, todo eso cambia. Todo eso es diferente. Perdonar nos da la posibilidad de restablecer mi comunión con Dios y con mis hermanos. Si yo tengo algo en contra de un hermano porque no lo perdono, primero pierdo mi comunión con Dios y también pierdo mi comunión con mi hermano. Voy a saludar a todos en la iglesia, pero voy a esquivar a ese hermano que no lo perdono. O quizás voy a saludarlo, pero mi saludo va a ser: hola, ¿cómo estás? Simplemente.
sin importarme, sin interesarme mi hermano, sin pensar en las necesidades que él tiene espiritualmente y las necesidades que tiene físicamente. Siempre hablamos de la comunión que tenemos que tener unos con otros, del interés que tenemos que tener los unos por los otros, de preguntarnos el por qué no viniste el domingo a la iglesia, de preguntarnos el por qué te está pasando esto, o cómo puedo ayudarte, o por qué cosas puedo orar por vos. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no perdono? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo misericordia con los demás? Y perdonar pensando en todo lo que el Señor me perdonó a mí. Es nada lo que yo puedo llegar a perdonar a otra persona pensando en lo que el Señor me perdonó a mí. En todo lo que yo hice en mi vida antes de tener a Cristo como Salvador. Y el Señor dijo, eso queda todo borrado. Eso queda todo tirado al fondo del mar. Yo ya no me acuerdo de lo que pasó en tu vida. Y Él nos da al Señor Jesucristo para ser nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Él es quien intercede ante el Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Abogado tenemos para con el Padre, dice Juan. Y también recordar que aun cuando como creyente sigo pecando, Él es fiel y justo para perdonarme. Él me perdona. Él me perdona si miento o Él me perdona el peor de los pecados que puedas pensar. Solamente tengo que arrodillarme delante de Él y pedirle perdón. Solamente tengo que confesar mi pecado y Él me perdona. ¿Cómo no voy yo a perdonar a aquel que hace algo en contra mía? El Señor Jesucristo cargó todos mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Cómo no voy a perdonar a alguien que hace o dice algo en contra mía? ¿Te va a costar? Sí, te va a costar muchísimo, pero necesitas hacerlo. Necesitas perdonar. Necesitas olvidar, dejar atrás esos pecados que han pasado. Pastor Reinaldo siempre contaba, sobre todo cuando hablaba de el matrimonio de un hombre que decía, fueron al pastor para pedir aconsejamiento y le decía, mi esposa cuando se enoja se pone histórica. Y el pastor le dice, no, debe ser histérica. No, histórica, se acuerda de todo lo que pasó desde que nos casamos. Y nosotros a veces somos así. Le decimos a alguien, te perdono. Pero cuando nos enojamos, ¿te acordás de lo que vos me hiciste? ¿Te acordás de cómo me trataste? Eso no tiene que pasar en nuestra vida. Eso tiene que quedar en el pasado. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Y todo esto tiene una razón. Lo que el Señor nos pide acá en versículo 32 del capítulo 4 tiene una razón bien fundada. El Señor nos dice que seamos benignos, que seamos misericordiosos, que seamos perdonadores. Y en capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor como también
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si andamos en amor, en ese amor que el Señor mismo nos dio su ejemplo. Él nos mostró su amor entregando su vida por nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario para perdonarme mis pecados, para restaurar mi vida con Él. Lo venimos viendo en todo el libro de Efesios. Por ese amor que Él tuvo, por esa misericordia que Él tuvo, por esa benignidad que Él tuvo, por ese perdón que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos redimió, nos sacó del lugar en el que estábamos para ponernos junto a Él y darnos vida eterna. Todo eso es por amor. Porque Él te amó. Porque Él me amó. ¿Qué mayor ejemplo que el amor de nuestro Señor? Un versículo súper conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino a este mundo, vivió como uno de nosotros sin pecado, para morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. ¿Qué mayor muestra de amor que ese? La Biblia dice que todos somos pecadores y que el Señor murió por tus pecados y por mis pecados. Si hoy confesás que sos un pecador o una pecadora y aceptás la obra de Cristo en la cruz del Calvario por vos, Él te perdona y te da vida eterna. Él te da vida eterna y perdón de pecados. Si estás acá presente, te animo a pensar en esto. Te animo a que creas en esto. Y si estás mirando por las redes, te animo a que nos hables después si querés saber un poco más de todo esto. Vamos a responderte y vamos a explicarte un poco más acerca de la salvación que se obtiene por medio de Jesucristo. El Señor nos amó, pero ese amor no implica que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, o mejor dicho, no implica que ese amor nos da inmediatamente o nos da absolutamente el perdón. El que cree, dice después Juan, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer está perdido. Tenés que creer en Cristo como Salvador. Tenés que andar en amor como Él anduvo. La orden que nos da el Señor acá en capítulo 5, versículo 1 es: andad, andad. Y como siempre decimos, el mandato del Señor es algo que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que ser imitadores del Señor. Tenemos que ser imitadores del Señor. En todo esto que el Señor nos pide acá, en todo esto que encontramos acá en este pasaje. ¿Lo podemos hacer? Sí, si no el Señor no nos pediría que lo hagamos. Nunca el Señor va a pedirte que hagas algo que no podés llegar a hacer. Entonces, te animo. Pedí al Señor que obre en tu vida. Pedí al Señor que llene tu vida de estas cosas. Pedí al Señor
que te dé la oportunidad de vivir cada una de estas cosas. De ser benigno, de ser misericordioso, de perdonar y de andar en amor como Él anduvo y como Él nos amó y nos ama cada día. Es la forma en la que podemos imitar a nuestro Señor. Es la forma en la que podemos andar como Él anduvo. Así que te animo. Volvé a leerlo, volvé a estudiarlo, profundizalo y atendé a lo que el Señor nos pide. Porque el Señor no va a pedirte que hagas algo que no podés hacer. Cada una de estas cosas podés ponerla en práctica en tu vida y el Señor lo pide así. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra, agradecerte por tu gran amor, por tu gran misericordia, agradecerte por todo lo que tú nos das. Cada día, Señor, rogamos que obres en nuestras vidas, que trabajes para que podamos vivir, Señor, como tú nos pides aquí. Imitándote a ti, Señor, en cada una de estas cosas. Que podamos ser bondadosos unos con otros. Que podamos y aprendamos a ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros. Que aprendamos a imitar tu amor, Señor, para poder amar nosotros también a todos los que están perdidos en este mundo. Y para amarnos los unos a los otros como hermanos. Rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos des la oportunidad, Señor, de vivir de esta manera. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.